Las cabezas gigantes de la isla de Pascua son tan conocidas que incluso tienen su propio emoji. Su verdadero significado ha sido un misterio durante cientos de años, pero parece que al menos sabemos cómo se construyeron y se transportaron al lugar donde quedaron para siempre. Las estatuas Moai constan de 3 partes: un gran cuerpo amarillo, un sombrero o copete rojo y unos ojos blancos incrustados con un iris de coral. Se construyeron casi 1000 estatuas. Los cuerpos principales de la mayoría se hicieron con toba volcánica de una cantera local que alguna vez fue parte de un volcán. El material es fácil de tallar, pero no tanto de transportar. Probablemente por eso los investigadores encontraron más de 300 Moai inacabados en la cantera. El resto permanece en diversos lugares frente a los pueblos, como si vigilaran a los lugareños. Se cree que estas estatuas fueron talladas boca arriba. Después, sus creadores las separaron de la roca, las movieron ladera abajo y las colocaron en posición vertical para terminarlas. Luego había que colocar la estatua en su plataforma. Ahora bien, si alguna vez has trasladado una casa, sabes lo complicado que puede ser. Así que imagínate tener que trasladar una estatua que pesa aproximadamente la mitad que una casa, sin un coche ni ningún equipo moderno a una distancia de 5 kilómetros. Los lugareños deben haber ideado alguna forma original de hacerlo, y los científicos han intentado recrear el trabajo. Por ejemplo, intentaron tirar de réplicas de Moai con trineos de madera. Pensaron que se podría haber utilizado palmeras para este fin, pero esta teoría no funcionó. El experimento más exitoso hasta el momento fue atar cuerdas para llevar la estatua por el camino en posición erguida. Este método parece ser el correcto porque las leyendas de los Rapa Nui mencionan que los Moai caminaban desde la cantera. Y por supuesto necesitaban un buen camino para llegar a su destino. A principios del siglo XX, la investigadora Catherine Routledge identificó una red de carreteras de 800 años de antigüedad en la isla. Se trataba de un montón de caminos de unos 5 metros de ancho que salían de la cantera. Sin embargo, ella pensó que esos caminos eran ceremoniales y no construidos solo para las estatuas. Por aquel entonces no era una científica famosa, así que los demás ignoraron sus teorías. Varias décadas después, el famoso aventurero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl publicó su teoría. Afirmó que las carreteras se construyeron exclusivamente para transportar los Moai y que algunas de las estatuas se dejaron caer a lo largo de los caminos por alguna razón. Pero en 2010, los investigadores descubrieron que las estatuas no se dejaron caer al azar. De hecho, llegaron a su destino final ya que todas estaban colocadas en plataformas ocultas. Además, el suelo de las carreteras tenía forma de U, por lo que arrastrar enormes estatuas por ahí no sería fácil. Todavía se pueden encontrar unos 25 kilómetros de estas carreteras en la isla e incluso se observan desde las imágenes satelitales. Tal vez parece que Catherine Routledge tenía razón. Los caminos se construyeron probablemente para los peregrinos que iban a un volcán sagrado y los Moai que se alzaban junto al camino eran señales indicadoras. Al otro lado del mundo, en el sur de Inglaterra, se esconde otro misterio hecho de piedra. Una enorme ilusión sonora, un símbolo de unidad, un cementerio o algo más. Los científicos siguen debatiendo la finalidad de Stonehenge. Los constructores neolíticos tardaron unos 1500 años en construir esta belleza, formada por unas 100 piedras erguidas en círculo. Millones de turistas acuden cada año a contemplar el monumento y sus protectores han estado preocupados por la moderna carretera que serpentea por la zona. Este camino moderno ahora está hundido en el suelo por debajo del nivel de la hierba. Y aunque los arqueólogos suponían que podían encontrar una carretera más antigua en un nivel inferior, no tenían muchas esperanzas. Pero cuando quitaron una capa de asfalto, observaron 2 zanjas paralelas casi perpendiculares a la carretera. Las zanjas conectaban los tramos acortados de la avenida, que es como llaman los arqueólogos al antiguo camino que conducía a Stonehenge. Esto demuestra que los antiguos moradores visitaban el monumento para sus propósitos y probablemente para realizar algunas ceremonias. Otro hallazgo interesante durante un verano muy seco fueron 3 marcas de parches secos dentro del círculo de piedras. Parece que las dejaron 3 enormes rocas. Así pues, Stonehenge podría haber sido un círculo completo en otro tiempo. En 2021, unos arqueólogos hallaron una calzada romana sumergida en la laguna de Venecia. El hecho de que estuviera allí, en el fondo, a lo largo de casi 1200 metros, es una prueba de que los romanos estuvieron en la zona antes de que subiera el nivel del mar y la inundara.
Esto respalda la teoría de que aquí hubo un asentamiento importante siglos antes de que se fundara Venecia en el siglo V de nuestra era. Los antiguos romanos eran buenos en muchas cosas, y una de ellas era construir carreteras. Al parecer, no les asustaba trabajar en los terrenos más complicados. Los escáneres han demostrado que la antigua calzada se construyó justo en la playa, lo que requiere una gran habilidad. Imagina un pueblo de hace más de 1000 años congelado en el tiempo. Aún hay alimentos a medio comer en las mesas y objetos personales abandonados. Todo se conserva así de bien porque está cubierto de ceniza volcánica. Los investigadores encontraron este sitio en 2011 en el actual El Salvador. Creen que hubo una celebración masiva en una aldea maya llamada Serena hace más de 1400 años. Todo el pueblo estaba allí, preparando el templo principal para un ritual, cuando un volcán cercano entró en erupción. Los más de 200 habitantes no tuvieron tiempo de volver corriendo a sus casas. Para salvar sus vidas, tuvieron que huir de la plaza y correr hacia el sur por un camino elevado llamado Sacbe. Consiguieron escapar de las columnas de ceniza volcánica. Además de ser un superhéroe y salvar a toda la gente, el camino tenía otra característica genial. Todas las carreteras Sacbe tenían una capa exterior de piedras, pero esta estaba hecha de ceniza. Irónico, ¿verdad? Esto demuestra que los mayas no solo utilizaban piedras para construir sus caminos. Unos arqueólogos descubrieron varias monedas en Jerusalén cuando excavaban una antigua calle. Al ver las fechas de acuñación, se dieron cuenta de que la calle se había construido cuando Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea. Como era el gobernante local, debe haber dado la orden de construir la calzada. Lo más probable es que los peregrinos utilizaban este camino para llegar al monte del templo para el culto. La calzada, en cuya construcción se emplearon más de 10.000 toneladas de piedra caliza, era casi tan ancha como un autobús londinense. Llevaba allí 2000 años. No es habitual encontrar una calzada tan lujosa, y no está claro por qué un gobernador romano gastaría tanto dinero en ese proyecto. Probablemente fue un intento de agradar a la población de la ciudad. Además, era una buena forma de demostrar que tenía dinero e influencia. El Old North Trail es una antigua carretera que los habitantes de Norteamérica utilizaron durante 10.000 años, primero a pie, luego con perros y finalmente con caballos. Los primeros viajeros recorrieron el continente por sus caminos a lo largo de miles de kilómetros mucho antes de que llegaran los europeos, e incluso durante la última glaciación. Lo utilizaban para transportar mercancías, visitar parientes, encontrar pareja o simplemente explorar. Los investigadores siguen encontrando pruebas de que las historias y leyendas de los indios pies negros sobre este camino son reales, e incluso podría ser la ruta que sirvió a una de las migraciones humanas más importantes. Los pueblos que cruzaron desde Asia por el puente terrestre de Bering hace unos 15.000 años y se asentaron en Norteamérica podrían haber utilizado el corredor libre de hielo a lo largo de las rocosas, que más tarde se convirtió en parte de esta ruta. La carretera de Nakasendo se construyó en el siglo XVII durante el período Edo de la historia japonesa para unir Kioto y Tokio. La carretera de 500 kilómetros de longitud atraviesa cadenas montañosas y desciende hasta la llanura. Era uno de los 5 caminos principales que utilizaban los señores feudales y sus familias para viajar a la capital. En la ruta había 69 estaciones de posta donde los viajeros podían pernoctar. La carretera se construyó para caballos y peatones, ya que los japoneses no utilizaban carros, y todavía se pueden recorrer a pie algunas partes de la ruta. Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas. En otros tiempos, los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras, y de pronto dejaron de hacerlas. ¿Por qué? Descifremos este misterio. La isla de Pascua, situada a 4.000 kilómetros al este de Tahití, tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos, pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 después de Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca: ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pómez.
Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo. Y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran a antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los moais. En otros tiempos se erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes. Se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta 6 personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas. Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla. Creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moais. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550, cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas. Más tarde volvieron a erigirlas, lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron, será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época. Navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes.
Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. Incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra, lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que en 1769 el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra.